en España, donde el Congreso ha aprobado la autorización de las lenguas cooficiales, algo que se empieza a ver desde hace 2 días, pero que ha generado reticencia en algunos nacionalistas más enfervecidos, como por ejemplo los de Vox, que cuando hablaba este congresista hace un par de días decidieron interrumpirlo y abandonar la sala. Escuchemos. Usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir. Se habla una lengua oficial, además del castellano. Hacer en definitiva que este Parlamento se parezca más al país que representa. Moito ao longo dos últimos anos. Falouse moito. Se habló mucho a lo largo de los últimos años. Se habló mucho. Rodríguez de Millán no puede interrumpir a un orador en uso de la palabra, con cumplimiento del reglamento. Deje hablar al señor Besteiro y luego ya tendrá la oportunidad de tener la palabra cuando le toque. Por favor, señora Rodríguez de Millán, usted sabe perfectamente que no se puede interrumpir a ningún orador. Le ruego se siente y dejemos hablar al señor Besteiro. Este es el templo de la palabra y el uso de la palabra lo tiene el señor Besteiro. Bueno, y una vez más, dicen algunos, vemos a la gente de Vox yéndose de la sala del Congreso. Conversamos de esto con Pedro Soriano, analista político español, que nos ayudará a comprender primero qué es lo que está pasando en el Congreso. Muchas gracias, Pedro, por estar en contacto en estos momentos desde España. Cuéntanos de qué se trata esta nueva ley que rige en el Congreso español. Un abrazo para ti y bienvenido. Muy buenas, Lucía. Un abrazo también. Pues lo que está ocurriendo es que esto forma parte de las negociaciones para la potencial investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Uno de los elementos de esa negociación ha sido que los distintos partidos nacionalistas que tienen que apoyar al Partido Socialista en esa potencial investidura han pedido que por fin en la Cámara, en el Congreso, se puedan usar las lenguas cooficiales en los distintos territorios, y particularmente el catalán, el vasco y el gallego. Eso ha sido muy mal recibido por la derecha en general y por Vox en particular. Pero vamos, yo creo que esto y lo que ocurrió en el Congreso el otro día con la salida de los diputados de Vox forman parte un poco de la performance habitual en estos casos, y que en unas pocas semanas nos habremos acostumbrado, como en otros países pasa esto. Es importante lo que tú nos señalas. Bueno, nosotros vimos, por ejemplo, cambio de mando hace poco en Paraguay y efectivamente se hablaba en guaraní, que es una lengua cooficial, en el mismo acto, ¿no es cierto? Pero hay 2 cosas que son importantes dentro de las que tú señalas. Uno, primero, esto de mencionar que los partidos nacionalistas, claro, porque yo dije el nacionalismo de Vox, pero me refiero al nacionalismo español, ¿no es cierto? Porque es importante señalar que existen los partidos nacionalistas regionales que además están en el marco de esta investidura, como tú señalas, del proceso de investidura que se le otorgó por parte del rey al PP, al Partido Popular, pero parece que está en pausa la posibilidad de que efectivamente Núñez Feijóo logre esa investidura. Vamos a hablar de eso al tiro, en un momento, como decimos en Chile, pero primero quiero preguntarte sobre esto que tú dices, que nos vamos a acostumbrar. En España, ¿es habitual que en las regiones se utilice, por ejemplo, estas otras lenguas? En el Parlamento catalán, por ejemplo, y como yo soy de Barcelona, ese es el que me pilla más cerca y el que mejor puedo comentar, durante muchísimos años solamente se usaba el catalán. A raíz precisamente de lo que se llamó el Procés, que es el movimiento de independencia catalanista, hubo una reacción por parte de las fuerzas más españolistas y se empezó a usar el español, el castellano en el Parlamento catalán. Y en el Parlamento vasco también se usa habitualmente, y en el Parlamento gallego se usan normalmente. Perdón, ¿y en la sociedad? Fuera de las asambleas. En la sociedad, Lucía, yo voy andando por la calle y pues con mi profesora con mi profesora de canto hablo en catalán, por ejemplo. Con el panadero a lo mejor hablo en español y no pasa nada. Es decir, esto no hace más que reflejar, como decía precisamente el diputado del BNG, lo que es la normalidad, al menos lo que es la normalidad en las comunidades bilingües, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña o en Galicia.
Perfecto, qué importante conocer ese antecedente también y que finalmente lo que está pasando en el Parlamento español de alguna manera recoge también lo que pasa en estos distintos lugares que tú nos has mencionado que son comunidades bilingües y que por lo mismo son lenguas cooficiales, porque así es como se conocen también. Te quiero ahora llevar al marco de la investidura. Tú dices que todo esto tiene que ver, y esta ley que se ha aprobado en el Congreso, que a partir de hoy, de hecho se ha aprobado independiente de que hace 2 días se haya empezado ya a usar en el Congreso, forma parte de las negociaciones de la investidura. ¿Qué ha pasado con la investidura de Núñez Feijóo, considerando que el rey le dio a él la potestad de convertirse en jefe de gobierno? Pues ha pasado una cosa muy curiosa, que es una investidura que no se ha celebrado todavía y que ya sabemos que ha fracasado, cosa que resulta un tanto fantástica una vez que lo intentas explicar fuera de las fronteras españolas. Núñez Feijóo se presenta a la investidura los días 26 y 27 de septiembre, la semana que viene, y ya sabemos que no tiene el apoyo mayoritario de la Cámara para la primera investidura y que además más diputados votarán en contra que a favor de él en la segunda investidura. ¿Y eso se sabe por qué, perdón? ¿Se sabe porque ya se ha dicho abiertamente? Se sabe porque porque los distintos grupos parlamentarios ya han manifestado públicamente cuál va a ser su posición y el único que podía decantar el voto en un sentido favorable a Feijóo, que es el Partido Nacionalista Vasco, que es de centro-derecha nacionalista vasco, ya ha dicho que el Partido Nacionalista Vasco no va a formar parte de ninguna votación que incluya simultáneamente a Vox. El PNV se considera incompatible con Vox y, por lo tanto, si Vox apoya al PP, el PNV no puede apoyarle. Perfecto, te agradecemos mucho esta explicación sintética y rápida de lo que hemos visto y ha sorprendido en las redes sociales también en el Parlamento español y, por supuesto, la actualización de la investidura que va a decantar en el fracaso definitivo y la posibilidad entonces quizás de avanzar a una segunda elección. Es noticia en desarrollo, como le decimos. Muchas gracias, Pedro Soriano, abogado, analista político, colaborador del País, también por siempre tu amable disposición para explicarnos lo que está pasando en España. Que estés muy bien, un abrazo.